Hola, ¿qué tal? Buen día, gente. ¿Cómo están? Vamos a retomar hoy las clases de problemática social contemporánea. Habíamos dejado el lunes pasado porque era 12 de octubre. Vamos a retomar. Habíamos hecho hasta la clase número 4 que tenía que ver con el tema de partidos políticos. Habíamos visto en la clase número 1 familia. En las clases 2 y 3 habíamos tomado la parte económica. Y en la clase 4 habíamos trabajado con el tema de partidos políticos y de sistemas políticos. Hoy vamos a tomar lo que se refiere a algunos problemas sociales contemporáneos. Vamos a tomar varios temas. Va a ser bastante interesante porque tenemos el tema de pobreza, tenemos el tema de marginalidad, delincuencia y después formas de racismo. Así que todo eso tiene ciertos puntos de contacto y por eso vamos a meternos en cada una de las definiciones, en cada uno de los conceptos y vamos a intentar dejar lo más claro posible cada uno de ellos para que después los puedan conectar o los puedan analizar cuando ustedes vean una noticia o vean algún tipo de información que tenga que ver con el mundo actual. Así que ya nos vamos a poner a trabajar con esos conceptos. ¿Sí? Bueno, el primer concepto fundamental con el que empezamos a trabajar en este módulo número 5 es el de pobreza. Muchas veces se habla del tema de pobreza, pero no se lo define bien. O sea, se habla de la pobreza sin tener una concepción científica demasiado clara. Cuando las estadísticas o cuando los institutos estatales analizan el tema de la pobreza, lo hacen con algunas definiciones que son muy claras y que por eso tenemos que intentar comprender. Primero hagamos una definición muy general, ¿sí? Y es que llamamos pobre a todo aquel que dentro de una estructura social no puede satisfacer adecuadamente algunas necesidades vitales importantes o que son entendidas como importantes por la sociedad en la que está viviendo. ¿Sí? En el cuadernillo van a encontrar tres que son las fundamentales. Una, que estas sí son absolutamente imprescindibles, que son las biológicas. Si alguien tiene que poder alimentarse bien y de manera saludable y por tanto acceder al ingreso necesario para acceder a esos alimentos. Por otro lado, aparecen necesidades que son sociales, o sea, que tienen que ver con las relaciones entre las personas. Por ejemplo, el tema de vivienda, el tema de acceso a los servicios, en algunos lugares algo tan elemental como el agua potable o energía eléctrica. Piensen que esto se va modificando a lo largo de los años, porque en alguna época no tener corriente eléctrica era algo que no tenía casi nadie y hoy se vuelve algo que es fundamental. Entonces, esas necesidades vitales van cambiando con el correr de los años. Y también aparece el tema de ciertas necesidades culturales. Quizá la más importante o la más decisiva es la educación. Porque cuando hablamos de educación, estamos hablando de la posibilidad de reproducir la información o la cultura de la sociedad de una generación a otra. Entonces, cuando hablamos de estas necesidades vitales, hablamos de que para poder acceder a ellas, o sea, para poder acceder a la alimentación, para poder acceder a la vivienda, para poder acceder a la educación, lo que tenemos en realidad es que tener un ingreso que permita cubrir todas estas necesidades. Entonces, se viene en cuenta este concepto de necesidades vitales porque es un concepto que va a ser imprescindible para definir los niveles de pobreza absoluta y relativa. Dijimos que las estadísticas o los institutos estatales miden la pobreza de acuerdo con distintas formas o con distintos mecanismos de medición. Hablamos en general de dos grandes formas. Una es lo que se conoce como la pobreza absoluta o la pobreza medida en niveles absolutos y la otra es la pobreza medida en niveles relativos. Sí, se la conoce como forma de pobreza a secas y pobreza relativa. Por lo general, en países como el nuestro, lo que se analiza más a menudo es el tema de los niveles absolutos de pobreza. O sea, cuando hablamos de los índices del INDEC, hablando de índice de pobreza o de índice de indigencia, siempre estamos refiriéndonos a índices que son absolutos. ¿Qué significa que estamos midiendo la pobreza en términos absolutos?
Significa que, antes que nada, lo que tengo que hacer es utilizar o medir lo que se llama una canasta básica. ¿Mm? Una canasta básica es donde yo sumo, por ejemplo, en el primer caso, los alimentos que una determinada sociedad juzga necesarios para poder alimentarse correctamente, ¿m?, en un determinado periodo de tiempo. Eh, Habitualmente hacemos esta medición por mes, ¿sí? Entonces se define un ingreso mensual. O sea, en ese caso, lo que hacen los institutos de estadística es tomar una serie de alimentos, sumar esos alimentos que se pueden consumir en un mes y llegar a una determinada cifra. O sea, para eso justamente hay que tener en cuenta no solo el nivel de precios, sino el nivel de consumo que se estima como algo necesario para la sociedad o para los individuos que habitan esa sociedad. Entonces, una vez que sumamos todos esos alimentos, decimos que establecemos una canasta alimentaria básica. O sea, sumo arroz, fideos, polenta, leche, ¿sí? Todo lo que sea considerado imprescindible y se llega a un número. Y entonces lo que se tiene que hacer es tomar los censos de ingresos, cotejar el ingreso de cada una de las familias, o sea, por lo general se toma el ingreso familiar contra esa canasta alimentaria básica, y eso va a definir qué familias están por encima y qué familias están por debajo de esa canasta alimentaria básica. O sea, si la canasta alimentaria básica, el ejemplo que les ponía acá es, en la Argentina esto ya quedó un poco desfasado después de la inflación de los últimos tiempos, pero a principios de 2020 la canasta alimentaria en la Argentina era calculada en 16.479 pesos. ¿Esto qué significa? Que sumaron un montón de alimentos y entonces, ¿qué es lo que hacen las estadísticas? Analizan cuánta gente está por encima o por debajo de este ingreso familiar medio. Todos aquellos que están por debajo de ese ingreso, decimos que están en condiciones de pobreza extrema o indigencia, si son dos sinónimos, pobreza extrema e indigencia. Y en cambio, los que están por encima de esta canasta, o sea, si hay alguna persona que gana 16.700, no estaría debajo de esa línea de indigencia y por lo tanto no entra dentro de esa categoría. También hay otra posibilidad, ¿sí?, de definir una canasta básica, que es no solo la canasta alimentaria, sino también una canasta que incluya, además de los alimentos, otras necesidades como las que estuvimos viendo. O sea, recuerden que el tema de la pobreza no es solamente comer, sino también, por ejemplo, acceder a una educación, acceder a ciertos servicios, acceder a una vivienda, con lo cual hay que pagar impuestos, etc. Entonces, cuando yo sumo, además de los alimentos, todas estas otras necesidades, llego a otra canasta, ¿sí?, que en el caso de la Argentina está en 40.373. O sea, fíjense que es mucho más. O sea, esto involucra solamente alimentos y esto involucra todas estas otras cosas, gastos en la educación de los hijos, gastos en servicios públicos, por ejemplo. O gastos en alquileres. Hay muchas familias en la Argentina que alquilan. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es llegar a otra canasta. Ya no es una canasta alimentaria, sino que es una canasta básica, y la cotejamos con los ingresos de las personas. Entonces, a partir de ahí, definimos lo que es el nivel de pobreza simplemente. O a veces se lo conoce como nivel de pobreza absoluta, pero que es un nivel que está por encima. O sea, todos aquellos que ganan entre 16.500 y 40.000 por grupo familiar estarían dentro de esta categoría en donde no son indigentes, o sea, no están por debajo de esta categoría y por lo tanto pueden comer o podrían comer bien. Sin embargo, no pueden cubrir adecuadamente las necesidades extra. Entonces, decimos que están debajo de la canasta de pobreza. En el caso de Argentina, es un nivel que se ha mantenido bastante alto durante las últimas décadas, ¿sí? No por debajo del 30% de la población. Con lo cual, es un problema grave, es un problema importante. Pero también hay otra forma de medir la pobreza, no solo en términos absolutos, sino en términos relativos. ¿Esto qué significa? Que en lugar de tomar una canasta básica, objetiva, alimentaria, lo que tomo es
el ingreso promedio del país, de la ciudad o de la región en la que esa persona está viviendo. Entonces, lo que digo es, bueno, a ver, ¿cuánto gana en promedio alguien en, acá han puesto un ejemplo, es el ingreso medio de un español? Y bueno, son 26.000 euros. En ese caso, si yo tengo este nivel, lo que voy a decir es que todos los que están muy por debajo de estos 26.000 euros son pobres en forma relativa. O sea, supongamos que alguien gana solamente 20.000 euros. Bueno, es evidente que va a ser más pobre relativamente que el promedio de la población española. Ahora, ¿eso significa que está por debajo del nivel de pobreza absoluta? No, porque la canasta de pobreza en España es solamente de 17.800. Entonces, podría ser que hay una parte de la población que no es pobre absoluta o indigente, pero sí es pobre en forma relativa. O sea, tiene un ingreso menor o bastante significativamente menor que el promedio de la sociedad en la que está viviendo. Con lo cual hay problemas de desigualdad más que de no acceso a los recursos básicos. ¿Sí? Además tengan en cuenta que como las necesidades se van modificando todo el tiempo, lo que puede suceder con los niveles de pobreza absoluta es que no se están contando necesidades nuevas. O sea, imagínense muchas necesidades que van surgiendo ahora con el tema de la brecha digital, el acceso a los datos. Eso también implica un gasto y va subiendo las necesidades vitales y que muchas veces no se contempla en lo que son las canastas básicas. Entonces, justamente eso hace que el concepto de qué se necesita para vivir vaya modificándose con el correr del tiempo. Por eso, cuando hablamos de los niveles de pobreza, habitualmente hay que tener en cuenta dos índices que se suelen calcular. Uno mide bastante la pobreza absoluta, que es el nivel de PBI, o se conoce como Producto Bruto Interno, y que lo que define es, por ejemplo, si un país es más rico o más pobre. O sea, los niveles de pobreza absoluta van a estar bastante definidos por este PBI. O sea, países africanos tienen un PBI muy bajito y países desarrollados tienen un PBI mucho más alto. En cambio, cuando hablamos de pobreza relativa, utilizamos otro índice que mide la desigualdad dentro de un mismo país. A ese índice se lo conoce como el índice de Gini y lo que hace es establecer una escala que va desde 1, hasta, que es el más desigual, o sea que sería en el caso de que toda la riqueza esté concentrada en una sola persona, a un nivel 0, que sería el caso donde todas las personas tuvieran exactamente el mismo ingreso. Entonces, uno tiene índices de Gini que pueden ser 0,25, en el caso de algunos países más igualitarios, o 0,60, que son países mucho más desiguales. O sea, estos índices nos sirven entonces aproximadamente para medir algunos niveles de pobreza absoluta y relativa en determinados países. O sea, uno puede encontrarse con países que son pobres desde el punto de vista absoluto, o sea, tienen poca producción, poca productividad, pero como la distribución de la riqueza es más igualitaria, hay menos pobreza relativa. ¿Sí? Pasemos a otro concepto que también está vinculado con el tema de la pobreza y que también nos invita a pensar cómo se da la relación entre estas estructuras sociales y la economía, que es el tema de la desocupación. Acá también lo denominamos desempleo, en algunos lugares se lo llama paro. ¿Qué sería un desocupado? Un desocupado es la condición de aquellas personas que, presten atención a esto, no solo no tienen empleo remunerado, sino que están buscando trabajo y están disponibles para trabajar. ¿Esto qué significa? Que puede haber muchas personas que no tienen empleo remunerado, pero como no están buscando trabajo porque ya se cansaron o porque no tienen ninguna esperanza en conseguirlo, o no están disponibles para trabajar porque tienen algún tipo de discapacidad o no tienen la formación suficiente, lo que sucede es que estas capas de la población no son contadas como desocupadas. O sea, solo se cuentan como desocupados oficialmente a aquellos que no tienen un trabajo y que están buscándolo activamente. Esto oculta que hay una parte de la población que no tiene trabajo y que tampoco lo está buscando, con lo cual disminuye la cantidad de población sobrante, digamos, en el mercado laboral en un montón de países. Bueno, con el tema de la desocupación,
lo que sucede es que hay una discusión interesante entre distintas escuelas económicas. Recuerden en la clase en la que hablamos sobre economía, hablamos de soluciones liberales, soluciones marxistas. Acá entre liberales y marxistas hay una discusión fundamental sobre el tema del desempleo, y es que mientras que los liberales dicen que si se dejara libre el mercado, de- lo que debería suceder es que la desocupación desapareciera, porque eso haría, por ejemplo, bajar los salarios y entonces más empleadores contratarían, etcétera. O sea, que flexibilizando el mercado laboral, sacando el sueldo mínimo, por ejemplo, eso haría crecer el empleo y se llegaría a un nivel de pleno empleo. O sea, para los liberales el mercado debería llevar al fin del desempleo, con lo cual creen que entre el capitalismo y el desempleo no hay una relación de inseparabilidad. O sea, creen que el capitalismo del libre mercado debería llevar a que todos estuvieran ocupados. Por contrapartida, los marxistas lo que dicen es que eso es exactamente al revés. O sea, justamente cuando uno tiene una sociedad en donde los empresarios solo invierten cuando tienen ganancias, si hubiese pleno empleo, habría más capacidad para que los trabajadores exigieran subas de salario, los salarios subirían, la tasa de ganancia terminaría cayendo y por lo tanto otra vez se generaría una serie de quiebras de empresas y la desocupación volvería a resurgir. Con lo cual lo que dice el marxismo es que no puede separarse el capitalismo del desempleo. O sea, el capitalismo necesita tener desempleados y que si por lo tanto se quiere tener efectivamente una sociedad de pleno empleo, habría que transformar el sistema y convertirlo en otra cosa, un sistema socialista, y no mantener el sistema capitalista. Esto hace que en esta discusión lo que se plantee es si hay que mantener al capitalismo o no para solucionar el problema del desempleo. O sea, por supuesto que hay ciertos países que pueden tener tasas de desempleo más altas, sobre todo los países que son menos productivos tienen tasas de desempleo más altas, pero el fenómeno del desempleo es un fenómeno que se da a nivel mundial. ¿Sí? O sea, todos los países tienen más o menos una tasa importante de desempleo y es un problema general. ¿Por qué? Porque esto genera distintas formas de exclusión y distintas formas de pobreza. O sea, conectemos ahí un concepto con otro. Cuando uno tiene una cierta cantidad de población que está desempleada, o sea, que no tiene un ingreso propio, lo más probable es que no tenga un ingreso suficiente para llegar a cubrir la canasta de pobreza. Entonces, hay una relación bastante clara entre la persistencia de la desocupación y la existencia de pobreza en muchos países del mundo. Y ya que hablamos del tema de marginación y exclusión, de hecho el desempleo es una forma de marginalidad, ya vamos a definir de qué estamos hablando cuando hablamos de la marginalidad. Y ahí lo que decimos es que hablamos de marginación o de exclusión cuando lo que sucede es que algunas personas dentro de una determinada sociedad son o bien rechazadas o bien no integradas a determinados ámbitos sociales. O sea, puede ser que eso, o sea, tenga que ver al acceso a determinados bienes, puede ser que tenga que ver con distintos elementos que ahora vamos a ir analizando uno por uno. O sea, ¿cuáles son las posibilidades de marginación? Uno, el cuadernillo lo define como la marginación por indiferencia, o sea, suele suceder en el caso de las poblaciones de ancianos o de los más grandes, en donde lo que pasa muchas veces es que no tienen acceso a remedios o a cuidados y que directamente la sociedad se desentiende de ese problema y por lo tanto resultan marginados porque hay una indiferencia general, o sea, nadie le importa y entonces estas poblaciones quedan excluidas de determinados derechos básicos como son a una vivienda digna o a atención a la salud o a determinados elementos de sociabilidad. Otras de las posibilidades de marginación suelen pasar cuando determinados sectores de la población adoptan determinadas conductas y hay un ida y vuelta en cuanto a eso. ¿Sí? O sea, por ejemplo, gente que son alcohólicos o que tienen problemas con las drogas o que son delincuentes más o menos establecidos o que son mendigos. O sea, hay un conjunto de poblaciones que o bien porque fueron marginados en su momento, o bien por situaciones de pobreza anteriores, o bien por situaciones familiares anteriores, lo que empezaron es a desarrollar ciertas conductas
que los mantienen, digamos, al margen de la sociedad. O sea, cuando se habla de marginalidad, el marginal, recordarán el título de una serie televisiva, ¿m? En realidad tiene que ver justamente con eso, con una determinada cantidad de población que está al margen de ciertos espacios que muchas veces tienen que ver con lo educativo, ¿sí? Ahora vamos a ver que otro de los elementos de la marginación es la marginación educacional, el analfabetismo o el analfabetismo funcional, en donde hay gente que sabe leer pero no sabe entender un texto, ¿m? Y que le resulta muy difícil conseguir trabajo. Incluso en poblaciones que son familias de gente que se ha dedicado a la delincuencia y que por lo tanto les resulta complicado acceder a trabajos. O sea, hay toda una serie de poblaciones que en realidad están bastante fuera de el acceso, por ejemplo, a bienes de consumo masivo, ¿m? El caso de el linchera que está en la calle. O sea, gente que entra en una especie de círculos viciosos en donde van quedando fuera de un montón de áreas de la sociedad. Y bueno, obviamente aparece también el tema de la marginación laboral. ¿M? O sea, cuando uno está desempleado o también subempleado, o sea, gente que tiene empleos pero son empleos precarios. ¿Sí? O sea, fíjense todo lo que se desató ahora con el tema de la pandemia, donde una gran parte de la gente que tenía empleos que estaban en negro, que son muchos en países como Argentina, pierden el empleo y no tienen derecho a indemnización, nada, y eso los coloca directamente dentro de una población de pobreza, y eso hace que también empiecen a buscar conductas que son marginales o bien queden fuera de un montón de circuitos sociales. O sea, cuando hablamos de este tema de la vinculación de la pobreza con la marginalidad y con el desempleo, en realidad tenemos que tener en cuenta que todo eso está íntimamente relacionado. Ahora, uno podría decir, el tema de la delincuencia, o sea, siempre está vinculado con el problema de pobreza, y la verdad es que ahí uno puede empezar diciendo cosas que son de sentido común. Hay muchos pobres que no son delincuentes, con lo cual uno puede decir no tienen nada que ver. Pero en realidad lo que se demuestra estadísticamente es que cuando los niveles de pobreza suben, como hay una mayor cantidad de gente que queda en la marginalidad, digamos, del sistema, y que, por ejemplo, no puede conseguir o no está capacitado para conseguir ingresos de la manera legal, digamos, termina tentándose a la posibilidad de obtener ingresos por una vía ilegal y por lo tanto entra en el circuito de la delincuencia. Con lo cual hay un vínculo entre pobreza y delincuencia en el sentido de que cuando la pobreza aumenta, tienden a aumentar las tasas de delito. Entonces, ahí tendremos que ver, bueno, ¿cómo definimos el concepto de delincuencia? Y bueno, delincuencia se produce obviamente cuando se da la violación a cualquier ley, ¿sí? Muchas veces, yo acá pongo que en muchos casos en forma reiterada, esto aparece en el cuadernillo también, porque en realidad para considerar a alguien un delincuente, digamos en un sentido más estructural, no es simplemente alguien que una vez robó un pan de una panadería, sino que tiene que darse una práctica más o menos sistemática del el delito. Entonces, justamente toda una parte de la población que consigue su ingreso mediante vías que son prohibidas por la ley. De todos modos, cuando hablamos de la delincuencia, por lo general no se llega a deslindar del todo los conceptos de delincuencia común por un lado y de delincuencia o delito organizado o crimen organizado por el otro. Cuando hablamos de la delincuencia común, estamos hablando de delitos que por lo general son individuales, o sea que no están dentro de ningún tipo de organización, suelen ser más leves, algunos no, pero por ejemplo, un hurto, o sea, alguien que le roba una cartera a alguien en un medio de transporte, un asalto individual. Incluso sería parte de la delincuencia común un delito sexual, ¿sí? O sea, que es un delito más grave, pero que no cuentan con una organización, ¿sí? O sea, si yo voy y cometo ese delito en forma individual, no deja de ser un delito común. Ahora, si yo me organizo, o sea, si yo me junto con otras personas, si yo me dedico a eso, si yo hago una estructura, me divido funciones y por lo tanto
después reparto las ganancias sobre esa base, estamos hablando ya de una forma de delincuencia organizada, así que es lo que a veces se conoce como industria del delito. O sea, en muchos casos aparece cuando hablamos de tráfico de drogas o actividades que involucran a la prostitución, ¿sí? O tráfico de armas o robo organizado de bancos, o sea, secuestros extorsivos que se hacen por organizaciones. O sea, en este caso estamos hablando de delincuentes que lo que hacen es organizarse, o sea, tienen una especie de empresa montada, ilegal, pero empresa al fin, que, o sea, que busca la obtención de una ganancia para poder repartirla. ¿Sí? Porque esto es importante, porque cuando analizamos los planteos que se hacen habitualmente para enfrentar a la delincuencia, usualmente nos encontramos con dos, ¿sí? Una es la que se llama la política de mano dura y otra es la que se conoce como la posición garantista. Y ninguna de las dos tiene en cuenta lo que yo voy a marcar como una posición socialista, que es buscar enfrentar a esta industria del delito. ¿En qué consistiría la posición de la mano dura? Bueno, fundamentalmente en darle más poder a aquellas fuerzas que son las destinadas a reprimir al delito, en el caso de la policía o las fuerzas de seguridad. Por lo general, los que sostienen la idea de la mano dura lo que proponen es establecer penas más duras, penas más largas, bajar la imputabilidad para los delitos. ¿Sí? O sea, el concepto de la mano dura es que si yo le impongo a la población castigos más duros, va a pensarlo dos veces antes de hacer algún tipo de delito. O sea, por eso digo que es una mirada policial. Digo, esto puede tener cierta posibilidad de ser exitoso en el caso de algunos delitos comunes, pero cuando uno ya se organiza y tiene una empresa ilegal destinada a hacer eso, es como más complicado que la mano dura pueda llegar a afectar. Sobre todo porque cuando uno tiene poder o tiene dinero, como los carteles de la droga, por ejemplo, se vuelve mucho más complicado que las fuerzas de seguridad no sean sobornadas o no tengan participación dentro de esa estructura delictiva. Otros, que son los que llamamos los garantistas, lo que plantean es como los derechos humanos son universales, también aquellos que cometen delitos tienen que tener esos derechos humanos y por lo tanto lo fundamental, o sea, no es aumentar las penas o hacerlas más duras, sino disminuir las condiciones de pobreza que son las que generan que haya más delitos. O sea, si hubiera menos gente pobre o más gente con la posibilidad de tener ingresos por una vía legal, la pobreza disminuiría y por lo tanto la delincuencia disminuiría. O sea, en este sentido yo digo que esta mirada garantista es una mirada más social. Lo que se propone es solucionar temas que están más allá del problema del delito o de la violencia del delito en sí misma. El problema con esto es que, pese a que se intenta atacar una vez más cuestiones que tienen que ver con el delito individual, tampoco tienen en cuenta que muchas veces aquellos que se dedican a los delitos están vinculados con actividades que dan mucha ganancia. Entonces, con solventar el tema de la pobreza no alcanza. ¿Sí? O sea, no se resolvería el narcotráfico resolviendo el tema de la pobreza, por ejemplo. Entonces yo digo, en algunos países socialistas, lo que se aplicó es una política doble. O sea, es verdad que no se puede disminuir el delito si no se mejoran las condiciones sociales, o sea, si no se mejoran las condiciones de pobreza, porque si no, las personas que están en esa condición van a estar tentadas a realizar ese tipo de actividad ilegal, sino que además hay que enfrentar aquellos factores de poder que se dedican a la industria del delito, entre los cuales están involucrados muchas veces elementos que son parte del propio aparato del Estado, o sea, es la policía misma, las fuerzas de seguridad mismas las que pueden estar involucradas. Entonces, si no hay un cambio revolucionario, o sea, si no hay un cambio en la estructura social que haga que el propio pueblo se haga cargo de eso y enfrente a las fuerzas estatales, va a ser muy difícil que se pueda conseguir esa baja en el delito. Igualmente, algunos ejemplos, en el caso de China, donde había un tráfico de opio muy grande y redes de venta, digamos, narco importante, eso va a disminuirse drásticamente y va a disminuirse esa población drogadicta de una manera muy, muy, muy aguda. Así que ahí tenemos un pantalazo de cuáles son las alternativas que se plantean para enfrentar a estas formas de delincuencia. O sea, fíjense que ahí tenemos hasta acá
tres conceptos que los fuimos uniendo, los fuimos amalgamando, que son los de pobreza, marginación, exclusión y delincuencia. Pero también hay otras formas de excluir que tienen que ver con otras cuestiones. Y a las que llamamos en general con el término discriminación. Cuando hablamos de discriminar, o sea, el concepto discriminar es un concepto muy amplio y significa separar en distintas categorías. Ahora, cuando yo tomo socialmente a una determinada categoría de personas, ¿sí? De las cuales yo tomo ciertos rasgos y las trato en forma despectiva o las trato como si fueran inferiores, ahí de lo que hablo es del término discriminación en un sentido sociológico. Por lo general se las suele considerar minorías, aunque a veces no son minorías, pero, por ejemplo, si yo tengo a un sector de mujeres que son discriminadas o a un sector de población afroamericana que es discriminada, o a un sector que vive en determinados barrios que es discriminada, se la suele denominar sociológicamente como minoría. O sea, hay poblaciones que son consideradas inferiores o bien que no deberían tomar contacto, o sea, el concepto de segregación con el conjunto de la población. O sea, el concepto de discriminación lo que hace es utilizar las diferencias entre las personas para denigrar a un sector de la población. Como entre los seres humanos hay muchas diferencias, se puede tomar cualquiera de esas diferencias, vamos a ver que hay muchas, para discriminar a otro sector. Ahora, ¿cuál sería el objetivo de esto? En realidad, esto es algo que viene de muy antiguo, lo que se conoce como etnocentrismo, o sea, muchas veces las poblaciones consideran que lo que ellos hacen o la forma que ellos tienen o la cultura que ellos tienen es la más importante, es la que tiene que ser, es como tiene que ser, y entonces discriminan a la gente que es de otra cultura, que tiene otra forma de ver el mundo, que tiene otra apariencia, etc. Pero por lo general, cuando se formaron las primeras sociedades en los primeros estados, lo que sucedió es que las clases altas, las clases dominantes, encontraron un buen mecanismo para dividir a las clases populares y impedir que se unan para enfrentarlos. Entonces, ahí lo que permite esta forma de discriminación es una mejor dominación. O sea, si yo soy una minoría, una clase dominante que quiere manejar a los de abajo, es más útil para ellos que los de abajo se peleen entre sí, porque uno es negro, porque otro es blanco, porque uno es extranjero, porque uno es nativo, a que los enfrenten y digan que el sistema en el que están viviendo es un sistema injusto. Entonces, estas formas de discriminación siempre le han servido y mucho a las clases altas para hacer pelear a los de abajo entre sí. Ahora, ¿cuáles son las formas más importantes de discriminación que conocemos en el mundo actual? Repito que hay muchas, pero vamos a marcar algunas que son las más importantes. Una de las más importantes que sigue teniendo amplia vigencia es el racismo. O sea, el racismo discrimina a una determinada cantidad de gente por sus características, entendidas como características genéticas, y que se resumen en general como el color de la piel o la apariencia externa, que tiene que ver con cuestiones biológicas. O sea, se utiliza el concepto falso de raza para decir esto es una raza negra, esto es una raza amarilla, esto es una raza indígena, y se lo considera como inferiores. Dijimos que el antecedente del racismo es este etnocentrismo, pero el etnocentrismo no siempre es racista, o sea, yo puedo considerar como inferior a cualquiera que no pertenece a mi cultura. Ahora, ¿cuándo va surgiendo este racismo como forma de pensar? Básicamente surge con la conquista de América, que empieza a tomar forma. Recuerden que cuando se conquista América, los europeos son blancos, en general europeos, entonces lo que hacen es considerar a las poblaciones indígenas, a las poblaciones nativas, como de una segunda categoría, como menores de edad, como que no tienen la suficiente capacidad, y luego con el tiempo, como se va sumando un tráfico de esclavos que los traen comprados desde África, lo que sucede es que también empiezan a considerar a esas poblaciones negras como naturalmente esclavas, y entonces se dejan claramente en un segundo plano a las poblaciones indígenas y las poblaciones negras como si fueran poblaciones de segunda categoría. Mientras que supuestamente los blancos serían los que tienen todos los derechos. Sin embargo, esta posición del racismo, yo digo que se consolida ideológicamente en el siglo XIX. ¿Por qué? Estamos hablando de la época de las revoluciones burguesas, que ya hemos visto en los capítulos anteriores,
en los siglos XVIII, fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, o sea, más o menos alrededor de 1800 al 1900. ¿Por qué? Porque ahí surgen dos cuestiones que se empiezan a entretejer. Una es la que se considera la teoría, los avances de la teoría evolucionista. O sea, surge la idea de Darwin que plantea que las especies están cambiando todo el tiempo y que dentro de esa posición las especies que están mejor adaptadas al medio ambiente que les toca son las que van a terminar sobreviviendo. Entonces muchos van a terminar aplicando este concepto biológico que es correcto a poblaciones sociales, lo que es incorrecto. Cuando algunos autores empiezan a decir que algunas poblaciones en realidad son mejores genéticamente y entonces están destinadas a gobernar a las otras o están destinadas a sobrevivir, aplican lo que se conoce como el darwinismo social, que es algo incorrecto porque los seres humanos pertenecemos todos a una misma raza, digamos, somos todas parte de una misma especie y no hay ese tipo de evolución y además tenemos otra estructura social por encima de nuestra estructura biológica. Sin embargo, aquellos que utilizan esta idea consideran que ciertas poblaciones son genéticamente mejores que las otras y entonces utilizan eso para discriminar a una parte importante de la población. Eso es lo que se conoce como darwinismo social, pero se apoya en esta idea biológica y genética que no existía antes. Y por otro lado, se da el tema del imperialismo europeo, que ya lo vimos también en las clases anteriores, que empiezan a justificar la superioridad europea argumentando que si los europeos conquistaron el mundo es porque son mejores. Entonces empiezan a construir toda la idea de que las poblaciones blancas, caucásicas, europeas, son genéticamente mejores que las que no lo son. Y entonces empieza a tejerse esta idea bien asentada de que los africanos, por ejemplo, son peores porque tienen menor tecnología o porque fueron sometidos al colonialismo. Entonces, ahí nos encontramos con que el siglo XIX presencia la idea de que aparece un racismo biológico mucho más fuerte. ¿Cuáles son los ejemplos más notorios en el siglo XX de esta postura racista? Yo creo que son dos. El nazismo en Alemania y el llamado apartheid en Sudáfrica. ¿Sí? En el caso del nazismo, los que lo sostienen planteaban la idea de que una raza aria superior y que las razas, por ejemplo, eslavas o judías eran inferiores y en el caso del apartheid se toma esa diferencia entre blancos y negros y se consideran los negros de una categoría inferior. En algún punto las dos aparecen justificadas por una idea que es biológica y contribuyen a crear sistemas que no solo discriminan, sino que en muchos casos someten a una pobreza muy grande o directamente al exterminio masivo, como en el caso del nazismo, a las poblaciones que son consideradas inferiores. O sea, por eso hay que tener siempre en cuenta que el racismo puede empezar simplemente por la idea de no quiero juntarme con este y puede terminar en quiero exterminar al conjunto de aquellos sectores que son considerados inferiores. Otra forma de discriminación es lo que se conoce como xenofobia. La xenofobia discrimina por nacionalidad. ¿Esto qué significa? Es el odio a los extranjeros, es el odio al inmigrante, al que viene desde otro país. El problema de la xenofobia, que en realidad está sostenida en la idea nacionalista, o sea, de que mi país es mejor que el otro en algún punto, y entonces no tengo que dejar entrar a los extranjeros porque de alguna manera estarían corrompiendo mi cultura o mi forma, tiene el gran problema que el capitalismo contemporáneo lo que hace es fomentar todo el tiempo la migración entre unos países y otros. ¿Por qué? Porque cuando los salarios empiezan a subir, porque hay, por ejemplo, un crecimiento económico, a los empresarios de esos países les conviene abrir la inmigración, que vengan gente que cobra salarios más bajos porque es más pobre de otros países más pobres, y entonces empiezan a generar una competencia en el mercado entre los que están trabajando en el país y son nativos y aquellos que vienen a trabajar desde otro país. Entonces, todo el tiempo están generando conflictos entre distintos sectores de la propia clase obrera para no, o sea, no solo conseguir mano de obra barata, sino dividir a los obreros unos con otros y acusarlos, por ejemplo, de que los extranjeros son culpables del desempleo o son culpables de la delincuencia en este país. O sea, en vez de analizar las circunstancias, por ejemplo, la pobreza o las crisis económicas, o un montón de problemas estructurales de la economía del país, le echan la culpa a los extranjeros y los utilizan como una especie de chivo expiatorio para decir, bueno, son ellos los que tienen la culpa. Esto funciona siempre en los mecanismos de
discriminación. En el caso del nazismo, por ejemplo, echarle toda la culpa a los judíos es un elemento clave para lavar de culpas a los alemanes y suponer que los judíos son los culpables de la crisis económica en Alemania. ¿Por qué decimos que la xenofobia utiliza estereotipos nacionales? Porque los estereotipos nacionales son categorizaciones en las cuales se suelen decir cosas como, no sé, todos los chinos son sucios o todos los peruanos son ladrones. O sea, se construye, o todos los alemanes son nazis, o todos los argentinos son arrogantes, o todos los africanos son vagos. O sea, es una generalización que lo que hace es supuestamente considerar que todos aquellos que nacieron en un país tienen determinadas características por el mero hecho de haber nacido en ese país. Entonces, con eso lo puedo discriminar a todo un conjunto de personas sin conocerlas. Entonces digo, que no vengan los inmigrantes porque son delincuentes. O que no vengan los inmigrantes porque... Es más, a veces puede ser un estereotipo positivo que después se convierte en negativo. O sea, por ejemplo, todos los latinoamericanos que vienen a la Argentina son más trabajadores que los argentinos, entonces les van a sacar sus puestos de trabajo, por ejemplo. O sea, son todos estereotipos porque son caracterizaciones que son falsas. O sea, son muy generales y no definen a la calidad de cada una de las personas. Pero sirven mucho para meter todos dentro de una misma bolsa y discriminar por nacionalidad. Bueno, y finalmente encontramos una de las formas que también ha cobrado relevancia en los últimos tiempos, que es la homofobia, que justamente es aquella que desprecia a todos aquellos que en realidad tienen conductas sexuales o de género que son diferentes de lo que se considera la heteronormatividad, o sea, lo que se considera la normalidad, o sea, las relaciones heterosexuales, ¿sí? Que son las vistas como las que deberían ser. Entonces, todos aquellos, por ejemplo, los homosexuales o aquellos que tienen temas de cambios de género, etcétera, son discriminados porque son vistos como que de alguna manera están en una situación de enfermedad o en una situación en donde no deberían ser admitidos en determinados ámbitos. ¿Sí? O sea, los que discuten, por ejemplo, si parejas homosexuales pueden adoptar o no hijos, se ponen dentro de esta postura, o sea, suponiendo que los homosexuales no tienen la posibilidad de crear a un hijo como sí lo haría un heterosexual, lo cual implicaría dejarlo fuera de ciertos elementos de sociabilidad, como por ejemplo crear una familia. En algunos casos se vincula a esas formas de conducta sexual con ciertas enfermedades. Durante mucho tiempo se los vinculó con el SIDA. Ciertos intelectuales de derecha, o sea, siguen planteando que las prácticas homosexuales traen más enfermedades que si no se hacen, lo cual o sea, no es tan cierto, pero sin embargo sirve para discriminar a ese tipo de poblaciones. Además de la nacionalidad, la orientación sexual, el color de la piel, hay miles de otras formas de discriminar a las personas. Yo acá pongo 4 o 5, pero en realidad tomemos cualquier diferencia entre las personas y eso puede ser utilizado para crear divisiones y para crear peleas entre un grupo y otro. ¿Sí? Hay una historia bastante conocida que se conoce como el efecto Pigmalión, en donde hubo una docente que lo que hizo fue convencer a sus alumnos que los que tenían ojos marrones tenían otra categoría respecto de lo de los ojos celestes, y eso llevó a enfrentarse a los pibes dentro del aula porque cada uno tenía los ojos de distinto color. Bueno, se puede entonces discriminar a los discapacitados por no tener ambientada la ciudad, por ejemplo, gente que va con silla de ruedas y no puede entrar a determinados edificios. Se puede discriminar a los enfermos físicos, a los enfermos psíquicos, negándole, por ejemplo, asistencia, negándole acceso a la salud, a lugares en donde puedan vivir adecuadamente. Se puede discriminar a gente de distintas religiones porque tiene una religión que es diferente y entonces se le niega, no se les deja casar unos con otros, etc. Se puede discriminar por otros aspectos físicos que no sean el color de la piel. Por ejemplo, se puede discriminar a la gente que tiene un peso elevado, a la gente que es demasiado flaca, a la gente que es muy alta o muy petiza, ¿sí? Esto pasa en algunos deportes, ¿sí? Y también se puede discriminar por edades. O sea,
decirle a alguien que no tiene razón porque o es demasiado viejo o es demasiado joven. O sea, hay muchas formas de discriminar y creo que con lo que tenemos que quedarnos es con esa idea de que, en definitiva, la discriminación solo sirve a una minoría para ejercer mejor esa dominación, ¿sí? Por más que nos haga sentir a los que no estemos discriminados mejor, en realidad a lo que contribuye es a que la sociedad se vuelva peor y finalmente a que no podamos no solo disfrutar de la diversidad que tenemos como sociedades, sino a que los de arriba puedan manipularnos en un mejor sentido. Así que bueno, estos serían los principales elementos eh, de la clase de hoy, o sea, el tema de pobreza, desempleo, delincuencia y formas de discriminación, racismo, xenofobia, homofobia. Si tenemos claro más o menos estos conceptos, ya podemos seguir adelante. En la próxima y última clase vamos a hacer los módulos 6 y 7, donde vamos a trabajar con educación y ciencia y tecnología. Chau, chau, nos vemos.